to know, Margaret, is why are you asking Cuomo these questions? Are you talking to Newsom about these questions? When both of those governors accept an invitation to come on this program, and I hope they do, Madam, I really hope they say yes, and I really appreciate that you did to our invitation. So that's why I'm asking about your state. They have not said yes. Amigos, bienvenidos a USA en Español. Como ustedes muy bien saben, los políticos son bastante lentos al momento de ponerse de acuerdo para tratar de enviarle ayuda al pueblo americano cuando la gente más lo necesita. Pero hay algo en lo que son bastante rápidos, diligentes y astutos, como por ejemplo evadir las preguntas difíciles cuando son cuestionados acerca de los temas importantes y en este caso acerca del manejo que le han dado a la pandemia del coronavirus durante todos estos meses. Es el caso de la gobernadora de South Dakota. Vamos a hablar acerca de ella. Recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estos videos para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos y les cuento que la gobernadora de Dakota del Sur y por cierto estrella conservadora que se encuentra en ascenso dentro del Partido Republicano, la señora Kristi Noem, fue un gran éxito en la Conferencia de Acción Política Conservadora que ocurrió este fin de semana, especialmente el día sábado, donde se jactó de la respuesta que su estado le ha dado al coronavirus durante un discurso que emitió a todo el público presente. Pero una entrevista que hizo horas después con la cadena de noticias CBS destacó como su intento de cambiar la realidad no sobrevive realmente cuando es cuestionada y preguntada acerca de estos temas. Vamos a ver el video de esta gobernadora con estas preguntas difíciles. Por supuesto, más adelante les voy a hablar acerca de esto. Do you think your state got hit so hard? Our state peaked earlier than other states, than his state, than New York, than California. They certainly are seeing much higher infection rates, much higher hospitalization rates, and much higher deaths today than we are. And that's really how we've seen this virus spread across the country. What I'd like to know, Margaret, is why are you asking Cuomo these questions? Are you talking to Newsom about these questions? When both of those governors accept an invitation to come on this program, and I hope they do, Madam, I really hope they say yes, and I really appreciate that you did to our invitation. So that's why I'm asking about your state. They have not said yes. So for your state, you have, if you look at starting in July, which was after that spring peak, you have the highest death rate in cumulative COVID deaths per million in the country. The CDC says you have the 8th highest death rate per capita now. I'm not talking about infection rates. I know you're a conservative and you care about the sanctity of life. So how can you justify making decisions that put the health of your constituents at risk? And those are questions that you should be asking every other governor in this country as well. I'm asking you today, Madam. South Dakota's in. You're facing the nation. I'm answering you, Margaret. I'm answering you. Regionally, we have seen the virus hit the country very differently, and it hit the Midwest earlier than it did the South, and now the East Coast and the West Coast. So we are still dealing with this virus in this country. South Dakota went through our highest rate of infections and implications earlier. The rest of the country is dealing with it much higher numbers today. And that's really what this means. What we should be looking at is, did the mitigation measures help? Did mandating different actions in each of these states make a difference? Because what we're seeing is that the mandates aren't necessarily what's working. It's that people have the ability, the flexibility to not just look at this virus and how it hits their health, but also how does it impact their well-being, their economic well-being, their ability to keep their kids in school. There's a $12 billion price tag that has been pegged to the impact of and fallout from that Sturgis motorcycle rally that you hosted in your state in August. It is blamed for seeding the entire Midwest outbreak that hit in that late summer through the fall. Do you take personal responsibility for that? Well, that is completely false information. That is not true. This is the San Diego State University study.
and it is not based on facts. We tracked people that came to the rally, had states report back to us cases that came from that rally. It was less than 100 cases that we could track to that, and we did testing in that community and throughout the area for weeks after. Listen, what we did was allow people to make decisions for themselves. We gave them all the information on this virus, how to protect their health, and then we allowed them to make decisions on what they would do. My question is, if we had mandated that people had to stay home, if we had mandated that businesses had to be closed, would that have made a difference? And I would argue that it wouldn't have, that we allowed people to make these decisions. President Trump's COVID czar, Dr. Birx, said if those people who had attended Sturgis, if they'd gone home wearing masks, that it would have... Pues esas fueron parte de las declaraciones de la gobernadora de Dakota del Sur, quien se enfrentó a preguntas difíciles por parte de la periodista y, como ustedes pueden ver, son bastante buenos los políticos de vez en cuando en evadir preguntas o no contestar directamente lo que se quiere saber. Y es que el enfoque de Dakota del Sur ante la pandemia, incluida por supuesto la negativa de la gobernadora a hacer cumplir un mandato de máscaras, se ha convertido en un experimento fallido en la inmunidad colectiva. Así lo ha dicho un importante medio de comunicación recientemente. El estado tiene una de las 10 tasas de mortalidad más altas de todos los Estados Unidos. Más de 1 de cada 500 residentes ha muerto desde que comenzó esta pandemia. Y como señaló la presentadora de este programa de televisión durante la entrevista, la tasa de mortalidad de Dakota del Sur ha sido la más alta del país desde el mes de julio pasado. Hay que saber qué es lo que pasa en Dakota del Sur. A mí no me parece mal que estas preguntas se hagan. A veces a los políticos les incomodan estas preguntas porque lamentablemente lo que hacen es mostrar el mal desempeño de su gestión al frente de uno de los estados del país. ¿Por qué las tasas son tan altas justamente en Dakota del Sur? ¿Será que están haciendo algo mal por allá? Al señalar que la gobernadora es una conservadora acérrima, la presentadora de televisión presionó a la gobernadora para que explicara cómo alguien que dice preocuparse por la santidad de la vida puede justificar la toma de decisiones que ponen en riesgo la salud de sus propios electores. Pues la respuesta de la gobernadora fue una respuesta sin sentido, no fue una respuesta dirigida realmente a responder esta pregunta, fue una respuesta dirigida prácticamente a desviar el tono de la pregunta y tratar de buscar una justificación, porque fíjense lo que dijo la gobernadora. Esas son preguntas que también debería hacerse a todos los gobernadores de este país. Así lo dijo la gobernadora de Dakota del Sur. Aunque el objetivo de esta pregunta es que la respuesta del COVID-19 de Dakota del Sur ha sido realmente un fracaso y mucho más limitada en comparación a la gran mayoría de otros estados en el país. Y es que tengo que decirles algo, me parece muy bien que le pregunten a todos los gobernadores, a todos y cada uno de los gobernadores del país, los 50 estados de los Estados Unidos, deberían responder y decir cómo ha sido el manejo que le ha dado a la pandemia. Pero si están hablando con la gobernadora de Dakota del Sur, ¿cómo ella pretende que hablen de California o que hablen de Nueva York o que hablen de Illinois? Si están hablando con la gobernadora de Dakota del Sur, me parece a mí que lo más lógico es hablar sobre Dakota del Sur, ¿no creen ustedes? Quizás lo más notorio es que la gobernadora alentó a la gente a venir a este estado en el mes de agosto pasado para el rally de motocicletas que se efectuó en el estado de Dakota del Sur, a pesar de la terrible pandemia que se estaba viviendo en el país. A mí esto, tengo que decirles la verdad, me parece algo irresponsable. Es mi punto de vista, es mi manera de pensar. ¿Cómo podemos alentar o invitar a la gente a que asista a un rally, a una conglomeración de personas, si estamos viviendo una de las pandemias más fuertes que ha vivido la historia de esta humanidad, no solamente del país, porque a algunos se les olvida que esta pandemia ha afectado a todo el mundo? Por otra parte, los expertos en salud pública dijeron que celebrar la manifestación
que finalmente atrajo a casi 500,000 personas fue una muy mala idea. Y al menos un estudio lo ha confirmado. Resulta que una investigación del Centro de Estudios de Política y Economía de la Salud de la Universidad Estatal de San Diego descubrió que no solo pudiera haber infectado a cientos de miles de personas con el virus, sino que potencialmente involucrará más de 12,000 millones de dólares en costos a la atención médica. Y todo porque algunos líderes invitan a un rally de motocicletas para que la gente se divierta. Amigos, a mí me parece muy bien que todo el mundo se divierta. Este es un país libre y cada quien debería tener el derecho de hacer lo que quiera. Pero también tenemos que tener algo muy importante y es algo que se llama conciencia. Conciencia ciudadana por la terrible pandemia que estamos viviendo actualmente en los Estados Unidos. Y fíjense lo que dijo después la gobernadora. Escuchen, lo que hicimos fue permitir que las personas tomaran decisiones por sí mismas. Le dimos toda la información sobre este virus, cómo proteger su salud y luego les permitimos tomar decisiones sobre lo que ellos quisieran hacer. Ojalá esto fuera tan fácil como la gobernadora lo está explicando en este momento. Las cosas no son blanco y negro en el país. Tú le puedes dar opciones a la gente, pero lamentablemente algunas personas no toman las decisiones correctas. En este caso, las decisiones que están tomando algunas personas van a afectar no solamente a la salud de ellos, sino a la salud de todas las personas que están a su alrededor. Para eso existe en los países lo que se llama gobierno, para eso existe alguien que ponga reglas y que ponga límites. No podemos dejar el 100% lo que las personas quieran hacer en todo momento, porque en algunos casos se ponen en riesgo la salud de las personas que están alrededor. Pero fíjense lo que ella siguió diciendo. Mi pregunta es si hubiéramos ordenado que las personas tuvieran que quedarse en casa, si hubiéramos ordenado que las empresas tuvieran que cerrarse, eso habría marcado la diferencia. Así continuó diciendo la gobernadora. Yo diría que no lo hubiera hecho. Pues yo no coincido con la gobernadora. Yo creo que sí hubiese marcado la diferencia. Porque en este país y en este mundo, el solo hecho de poder salvar una vida, pues justifica cualquier acción que podamos tomar. Si para salvar una vida o 100 vidas o 1,000 vidas teníamos que prohibir o restringir este rally que se realizó en Dakota del Sur, yo creo que lo más responsable para los gobernadores hubiese sido realizarlo y no permitir que se efectuaran estas concentraciones al libre albedrío de la gente, sabiendo la grave situación que estamos viviendo por la crisis. Pero fíjense la respuesta de la gobernadora. Incluso ha sido criticada por republicanos como el gobernador de Virginia Occidental. El señor Jim Justice, gobernador republicano por Virginia Occidental, respondió a algunos críticos sobre su mandato de máscara en noviembre pasado. Y fíjense lo que dijo el gobernador de Virginia Occidental. No quisiera ser Dakota del Sur, no quisiera estar en los zapatos de Dakota del Sur. Pues la presentadora de televisión le preguntó a la gobernadora de Dakota del Sur acerca de este comentario de su colega gobernador republicano, pero en lugar de comprometerse y hablar acerca de esto, la gobernadora de Dakota del Sur inmediatamente se centró en atacar a los gobernadores de los estados azules, como por ejemplo Andrew Cuomo y Gavin Newsom, quienes se han enfrentado a preguntas sobre su respuesta del coronavirus. Es que aquí hay que criticar a todas las personas, sean azules o sean rojas. A mí me parece que el gobernador de Nueva York y el gobernador de California también deberían asistir a estas entrevistas y dar sus puntos de vista y explicarle a la gente por qué también ha sido deficiente la respuesta, en este caso, acerca de la pandemia del coronavirus. Pero no podemos desviar una pregunta simplemente diciéndole a la presentadora, vaya y pregúntele a otro. Hay que ser responsables y tenemos que dar respuestas a nuestros electores.
Miren lo que dijo también la gobernadora. Permítanme ser claro, el COVID-19 no aplastó la economía, fue el gobierno el que aplastó la economía. Así lo afirmó la gobernadora el día sábado en esta conferencia de conservadores que se realizó en la ciudad de Orlando. También dijo lo siguiente: el doctor Fauci se equivoca mucho. Así agregó entre muchos aplausos que recibió durante ese día. También tengo que decirles algo acerca de esto. Miren, mi opinión es la siguiente. Si el doctor Fauci, que es el especialista, el experto en toda esta materia y el quien ha liderado el tema de la respuesta del coronavirus en el país durante el principio de la pandemia, si el doctor Fauci, que es un científico, un experto, se equivoca en alguna opinión que dé, pues está bien, porque todas las personas tenemos derechos a equivocarnos y nadie en el mundo es perfecto. Lo que yo no entiendo es lo siguiente. Estamos hablando de temas científicos y hay que dejar a los científicos que sean los que den la respuesta. Imagínense ustedes un astronauta que se equivoque manejando una nave espacial. Es justificable, me parece muy bien porque todos cometemos errores. Lo que me parece inaceptable es que otra persona, un jardinero, un contador, un abogado, se equivoque manejando una nave espacial. ¿Por qué es que ese abogado y ese contador y ese jardinero no deberían estar manejando una nave espacial? Y eso es lo que yo creo que algunos políticos no entienden. En mi opinión, hay que dejar que los profesionales de la salud y los expertos científicos sean los que den la respuesta a esta grave situación que estamos viviendo. En resumen, amigos, la entrevista que realizó la gobernadora de Dakota del Sur, pues no le fue muy bien. La periodista no es la base republicana, por supuesto, ni tampoco es la recepción de las personas que estuvieron con ella aplaudiéndola en esta reunión. Los votantes republicanos realmente ven su respuesta al coronavirus como un éxito y pues esto también es aceptable para las personas que creen que esta persona lo ha hecho bien. Vamos a estar muy pendientes de lo que siga ocurriendo. Suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estos videos para que todos estemos informados. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.